Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a lo de hoy Morelos AM con lo mejor de la información y como siempre le agradecemos que nos haga el favor de sintonizarnos a través de ViX Televisión, en el canal 10 en Easy, Total Play, el 10.1 de su televisión abierta, 110 de Megacable y por supuesto ya lo estamos esperando en nuestras redes sociales. Vámonos de lleno con la información esta mañana. Prepara Gobierno de Morelos estrategia que revitalice balnearios ejidales y promueva el turismo comunitario. Reinaugura Gobernadora de Morelos ruta de evacuación del volcán Popo. Morelos despierta interés de empresas tecnológicas tras realizarse Innovafest Latam 2025. Evento deja derrama económica de 104 millones de pesos. Reforzará educación pública, estrategias de seguridad en planteles educativos durante vacaciones de fin de año. Llaman a Congreso de Morelos a titulares de la Fiscalía de Morelos y de la Secretaría de Seguridad a comparecer ante el Legislativo cada 3 meses. Cierra festival en Cuernavaca con la visita de 111,000 personas. Solicita Zapac al Ayuntamiento de Cuernavaca presupuesto de 20 millones de pesos para solventar prestaciones laborales. Y mire, esta mañana la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, dio a conocer que se está preparando una estrategia para revitalizar balnearios ejidales y promover el turismo comunitario. La gobernadora Margarita González Sarabia dio a conocer que será el próximo año que la Secretaría de Turismo presentará un nuevo programa destinado al fortalecimiento del turismo comunitario en Morelos, con un enfoque especial en los balnearios administrados por ejidos, muchos de los cuales han permanecido rezagados por falta de atención. La mandataria explicó que esta iniciativa busca rescatar espacios naturales y recreativos que históricamente han sido parte del patrimonio de las comunidades, pero que requieren mejoras para atraer visitantes y mejorar su competitividad frente a otros destinos. La estrategia que se vino trabajando este año, que fue el diagnóstico precisamente de la situación de cada uno de los balnearios, fundamentalmente de los balnearios ejidales. Y el próximo año, de acuerdo a ese diagnóstico, va a haber recursos económicos importantes para la reestructuración de los balnearios ejidales. Muchos de ellos se hicieron en la época de don Raúl Ortega y durante décadas ya no se les dio ese apoyo, ese seguimiento. Con sus propios recursos fueron realizando mejoras. Solamente, digamos, unos 3 o 4 tuvieron inversión social, inversión de capital social. Este próximo año todos los balnearios que entraron en el diagnóstico y que el secretario dará a conocer el próximo año, su programa de trabajo, vienen contemplados como turismo comunitario, como turismo social, y se les va a apoyar mucho. Detalló que los balnearios ejidales representan una importante fuente de ingresos para las comunidades locales, por lo que su recuperación permitirá no solo reactivar la economía regional, sino también fortalecer las tradiciones y formas de organización comunitaria. El programa incluirá acciones como rehabilitación de infraestructura, capacitación para prestadores de servicios, estrategias de promoción turística y asesoría para impulsar modelos de administración sustentable. Por otro lado, Margarita González Sarabia reinauguró una de las 5 rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Sarabia, acudió este lunes a una gira de trabajo por el municipio de Huituco, en donde reinauguró una de las 5 rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. Al encabezar el acto protocolar, la mandataria local informó que a petición de la ciudadanía se logró trabajar en la evaluación y mantenimiento de estas vías de comunicación, las cuales consideró como fundamentales e importantes para los habitantes de la zona y de lugares aledaños. González Sarabia expresó que estas carreteras estuvieron en el abandono por muchos años, ya que en anteriores administraciones no se les dio el mantenimiento adecuado y con las lluvias se fue maltratando el pavimento de estas vías. Pues son carreteras que no se han intervenido por muchos años, algunas a lo mejor poquito, pero en su gran conjunto no se han intervenido. Pero están igual que ustedes en Huautla, en la sierra de Huautla, están igual que ustedes en Amacuzac, están igual que ustedes, pues en todo el estado. En todo el estado de Morelos se dejaron de intervenir las carreteras
por muchos años, siendo que es algo fundamental para la gente moverse, movilizarse. Entonces, cuando yo pues inicié ya como gobernadora, fui a ver a la presidenta y le comenté de dos temas muy sustanciales, que eran las carreteras y también el tema del agua. Y entonces me dijo, bueno, te voy a apoyar, y sí nos apoyó con una cantidad importante, que son casi como 800 millones de pesos para las carreteras del estado, que no nos alcanza todo, pero es una gran ayuda. Ante ello enfatizó que la rehabilitación de estas carreteras responde a la necesidad de garantizar seguridad y movilidad a la población, especialmente en municipios más alejados y vulnerables ante la actividad volcánica. Cabe destacar que la primera etapa de mejoramiento obtuvo una inversión de 147.490.000 pesos para el programa de mantenimiento y conservación de las 5 rutas de evacuación que hay en Morelos cercanas al volcán Popocatépetl. Además, una vez se concluye el 2025, se espera tener un avance del 60% total de las rutas rehabilitadas y para el próximo año dar continuidad a la segunda etapa de mejoramiento. Por otro lado, el titular del Consejo de Ciencia y Tecnología de Morelos, Jaime Eugenio Arau Rufiel, anunció que tras el InnovaFest LATAM 2025, el Estado despertó interés en empresas de tecnología. El InnovaFest LATAM 2025 dejó importantes perspectivas para Morelos, luego de que al menos 4 empresas manifestaran su intención de explorar oportunidades de inversión en la entidad. Así lo informó el titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, Jaime Eugenio Arau Rufiel. De acuerdo con el funcionario, las compañías asistentes al evento identificaron en Morelos un entorno favorable para el desarrollo de proyectos tecnológicos, gracias a su comunidad científica, la infraestructura académica y el crecimiento del sector de innovación en los últimos años. Se va a tener pláticas con ellos para materializar algunos posibles acuerdos para una empresa, por ejemplo, del tema de aerogeneradores. Estaba muy interesada en moverse a Morelos. Y bueno, hay un plan estratégico con los contactos que se tuvieron y las expresiones que se tuvieron, pues a través con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus diferentes áreas y otras secretarías cuando fuera necesario, se estará contactando para ver en qué casos podría cristalizarse el que pudiera venirse alguna de esas empresas, porque realmente pues es muy importante y una ventaja competitiva para esas empresas que si identifican que hay un centro de investigación o varios centros de investigación que les pueden apoyar en sus procesos de innovación, pues tenerlo en la misma ciudad donde están planteando su fábrica es muy importante. Yo recuerdo 3 o 4 que comentaron algo así, pero que se les va a contactar para consolidar. Seguramente en unas 2 o 3 semanas, por un lado tendremos el dato de tanto a nivel nacional como a nivel estatal, el impacto que tuvieron todos los expositores que estuvieron en la exposición de InnovaFest, y además tendremos el dato, consolidándolo con la Secretaría de Economía a nivel nacional, el dato de otras grandes empresas que pudieran haber manifestado ese interés y a qué se puede llegar. Entre las firmas que mostraron interés, destaca una dedicada a la fabricación de aerogeneradores, cuya posible llegada podría impulsar el desarrollo de energías alternativas y abrir nuevas líneas de colaboración con instituciones locales. Señaló que encuentros como el InnovaFest LATAM permiten posicionar al Estado dentro del mapa regional de la innovación, al generar espacios de diálogo entre empresas, investigadores y emprendedores que buscan impulsar nuevas tecnologías. Dijo que será dentro de aproximadamente 3 semanas cuando se establezcan los primeros acercamientos formales con las compañías interesadas, con el objetivo de analizar proyectos y definir las condiciones para una eventual instalación en territorio morelense. Este evento dejó también una derrama económica de hasta 104 millones de pesos, y así lo dio a conocer el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi. El estado de Morelos registró un importante movimiento turístico durante la realización del InnovaFest, uno de los eventos tecnológicos más relevantes del año, en donde, de acuerdo con el secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, la afluencia de visitantes superó las expectativas y generó una derrama económica significativa para la entidad. Dijo que este evento no solo trajo a especialistas en innovación, sino también a familias
emprendedores y estudiantes que aprovecharon las actividades, conferencias y experiencias interactivas que integraron este programa. El flujo constante de asistentes benefició a distintos sectores, entre ellos hoteles, restaurantes, transporte y comercios locales. Hubo un gasto y comportamiento también analizado, alrededor de 12.550 asistentes, con un gasto por persona de 8.287, un gasto alto, una derrama que generó un poco más de 104 millones de pesos, una ocupación que fue muy fortalecida en un 62%, y ahí viene la composición de cómo se derivó este hospedaje entre hoteles, Airbnb, familiares, amigos y casa propia. Detalló que la cifra estimada de derrama económica alcanzó los 104 millones de pesos, resultado que dijo posiciona al Innova Fest como uno de los eventos con mayor impacto para la economía estatal en los últimos meses. El secretario destacó que estos resultados reflejan la capacidad de Morelos para recibir y organizar encuentros de talla nacional e internacional. Vámonos a una pausa, no se vaya. El Ayuntamiento de Cuernavaca y el DIF municipal están trabajando para ti, trayendo hasta tu colonia más de 30 trámites y servicios. Súper bien, excelente información que nos da y una muy buena atención. Llego hasta mi planta, ya pasé con también medicina general, consulta general. Y muy bien, la verdad, que se sumen a este programa que es gratuito para todos. La verdad, que aprovechen. Espéranos próximamente en tu colonia. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM, con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Lo de Hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable.
En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México. Ha habido algunas versiones de que en el evento que encabezó el sábado pasado, pues hubo algunos grupos que les pagaron por venir. Siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización.いただいております。八戸市内ではですね、テナント募集中の場所ですね、このガラス面がですね、大きく崩れまして。Frente a 600,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, que nadie pensaría que cupieran, Claudia Sheinbaum ofreció un discurso por los 7 años de la Cuarta Transformación. Durante este discurso manifestó que no se puede regresar al tiempo de los privilegios cuando la justicia se repartía selectivamente. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente. Desde ese momento quedó muy claro que así como en 1857 se separó la Iglesia del Estado, en 2019 la separación principal debía ser la del poder económico del poder político. Y así ha sido y así debe seguir siendo por el bien de la República. En su conferencia de prensa matutina también negó que hubiera grupos pagados durante el mitin del sábado. Ha habido algunas versiones de que en el evento que encabezó el sábado pasado, pues hubo algunos grupos que les pagaron por venir. ¿Tiene usted reporte de eso? Sí, nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato. No hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria. Y aquí la desgracia es que como estamos en la era de las redes sociales, siempre va a haber un yo lo vi. Aquí están todos los autobuses con toda la gente que viene de los estados. Y mientras toda esta algarabía y este contentillo sucedía, en Michoacán un vehículo cargado de explosivos estalló frente a la comandancia de la policía comunitaria, el cual dejó como saldo a 3 personas muertas y varios heridos. Mira nada más. Adelante por un tazón ahí, pero estaba en la camioneta.
Y a esto lo que se contestó es que, pues si es terrorismo, ya la fiscalía lo dirá. Oiga, ¿se acuerdan lo que le platicamos el día viernes acerca de Netflix con la compra de Warner Brothers? Bueno, pues Paramount lanzó una oferta muy hostil por $108.400 millones por Warner Brothers Discovery, poniendo en aprietos el acuerdo con Netflix en un último esfuerzo por crear una potencia pues mediática que desafíe el dominio del gigante del streaming. ¿Quién será el ganón? Vamos a ver. Oiga, por otro lado, pobres en Japón, qué barbaridad, no salen de uno para meterse en el otro, porque un poderoso sismo de magnitud 7.5 grados en escala de Richter sacudió la región noreste de Japón, lo que provocó una movilización masiva de la población en áreas costeras. Este violento movimiento desencadenó la emisión inmediata de diversas alertas de tsunami, lo que obligó a cerca de 90,000 residentes a evacuar sus hogares y buscar refugio en zonas altas.映像からいただいております。八戸市内ではですね、テナント募集中の場所ですね、このガラス面がですね、大きく崩れまして、破片が散らばっている状況です。電気などは通常通り通っていますが、破片やコンクリート片でしょうか、そういったものもですね、散らばっているのが確認できます。この映像を撮った時にはですね、道路にもですね、車多く通行していました。Regresamos con información local y mire, luego de que un menor y un adulto fueron atropellados en Jonacatepec, el subsecretario de Gobierno del Estado de Morelos, Miguel Ángel Peláez, descartó que exista un clima de incertidumbre en el municipio. El subsecretario del Gobierno del Estado de Morelos, Miguel Ángel Peláez Gerardo, descartó que el municipio de Jonacatepec se encuentra en un clima de incertidumbre derivado de las reacciones ciudadanas suscitadas el pasado sábado 6 de diciembre. Esto derivado de que una patrulla de la Policía Municipal atropellara a un menor de edad y otra persona adulta el mismo día, situación que provocó indignación y descontento a los habitantes. Ante este panorama, el funcionario estatal informó que estos hechos se derivaron de un accidente. Por fortuna, el menor y el adulto se encuentran estables de salud y los policías responsables ya fueron detenidos. Están bien, al parecer a una de ellas ya la dieron de alta ayer y al otro lo van a dar de alta el día de hoy. ¿Sí fue una patrulla? ¿Qué información es la que Sí, tienes? sí, es una patrulla municipal la que ocasionó el accidente. Entiendo que también los elementos ya están detenidos, ya se entregaron, ¿no? Entonces se va a proceder conforme a derecho. ¿Qué se sabe? ¿Fue un descuido de la familia? Pues fue un accidente, los accidentes son descuidos de alguien, ¿no? Fue un accidente y bueno, se tendrá que responder en ese sentido. ¿Quiénes acuden a esta mesa de diálogo? Pues entiendo que va a estar el director de gobierno, el secretario y su servidor. Y gente de allá de Jonacatepec, entiendo que viene el ayudante y algunas personas que estuvieron. ¿El alcalde no fue citado? El alcalde no fue citado hasta donde entiendo. Posteriormente tendremos que platicar con él. Ahí hubo diferencias con el alcalde, hubo algunas declaraciones, pero ¿se va a limar las presas? No hay diferencias. El tema es que no atendió el tema como se esperaba el día del accidente, pero esperemos que rectifique. A ver, ¿cuál es el clima que prevalece en estos momentos en Jonacatepec? Es un clima de paz, un clima normal. Más tarde, pobladores del municipio de Jonacatepec acudieron a las instalaciones del Palacio de Gobierno para llevar a cabo una mesa de trabajo sobre lo acontecido el fin de semana. Pero, a pregunta expresa de por qué el alcalde Israel Andrade Zavala no fue citado a la mesa de trabajo, el titular de la dependencia aseguró que por el momento se contempla atender a los habitantes y después se realizará una cita con el edil de la localidad. Finalmente, el subsecretario informó que se estará trabajando de coordinación con el municipio para garantizar la paz, la estabilidad y la gobernabilidad en dicha zona.
Oiga, déjeme comentarle que la titular de la SEP, Carlalina Herrera Alonso, aseguró que durante las vacaciones de fin de año se va a reforzar la seguridad en escuelas de educación básica. Asimismo, indicó que habrá una coordinación estrecha con autoridades de seguridad pública. La titular de la Secretaría de Educación Pública de Morelos, Carlalina Herrera Alonso, anunció que reforzarán la seguridad en las escuelas de educación básica de cara al próximo periodo vacacional de fin de año 2025. En entrevista, la funcionaria estatal puntualizó que se está trabajando en la preparación de un operativo en coordinación con autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal de Paz y Seguridad con el objetivo de salvaguardar el mobiliario de las instituciones educativas. Si bien las escuelas han sido en milésimas de ocasiones despojadas, la titular de la dependencia comentó que la coordinación es estrecha para mantener los operativos de seguridad y evitar hurtos de los materiales con los que se trabajan para el desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. En términos del calendario escolar, el último día de este año sería el 19 de diciembre. En ese sentido, como lo hicimos en las vacaciones de verano, bueno, pues desde luego se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, del maestro Urrutia, con quien hemos establecido estrecho contacto, no nada más en ese punto, sino en todos. Y bueno, se tendrán ahí los rondines por un lado. Por otro lado, también como me han escuchado, en los ayuntamientos tenemos pues estas pláticas constantes, donde también contamos con su apoyo y principalmente también con los vecinos y vecinas que tenemos en los alrededores de las escuelas, bueno, pues también nos apoyan. Yo tengo la confianza y así espero que podamos decir también que hay un saldo blanco al regreso de las vacaciones. Destacó que el último día del calendario escolar será el 19 de diciembre y a partir de esa fecha iniciarán los recorridos y acciones preventivas. Y así nos vamos a una breve pausa, no se vaya. El Ayuntamiento de Cuernavaca y el DIF municipal están trabajando para ti, trayendo hasta tu colonia más de 30 trámites y servicios. Súper bien, excelente información que nos da y una muy buena atención. Llego hasta mi planta, ya pasé con también medicina general, consulta general. Y muy bien, la verdad, que se sumen a este programa que es gratuito para todos. Y la verdad, que aprovechen. Espéranos próximamente en tu colonia. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial, porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza. De martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Ya estamos de regreso, gracias que nos siga acompañando, muchas gracias. Oiga, este fin de semana se realizó una nueva edición del Festival Sabores Morelos en Cuernavaca, en el que, se registró la visita de, al menos escuche bien, 111,000 personas. La 14ª edición del Festival Sabor es Morelos, que se desarrolló durante este fin de semana en Cuernavaca, cerró con éxito rotundo que dejó grandes beneficios para la economía local. Así lo informó el secretario de Turismo del Gobierno de Morelos, Daniel Altafi Valladares. En conferencia de prensa de la mandataria local con sede en Ocuituco, el funcionario estatal señaló que, de acuerdo a las primeras estadísticas del Observatorio Turístico, se obtuvo en promedio un total de 111,000 visitantes, que se dieron cita los días 6 y 7 de diciembre. Refirió que a comparación de la edición pasada, en el 2024 se registró un 7% de crecimiento en afluencia turística, dejando una derrama económica de 43,965,265.68 pesos. Asimismo, Altafi Valladares mencionó que el 80% de los asistentes fueron habitantes de los 36 municipios de Morelos, así como también se obtuvo un 18% de visitantes nacionales y cerca del 2% de turistas extranjeros. El sábado y domingo tuvo la 14ª edición Sabores Morelos, en el corredor gastronómico que se instala en la calle Hidalgo, una de las más importantes de la capital del estado, y la verdad es que con datos muy importantes que favorecen por supuesto esa expresión. El observatorio midió y hubo un crecimiento casi del 7% con respecto a 2024, cerramos casi en 111,000 visitantes entre viernes y sábado. Vale la pena decirles que prácticamente el 80% de ellos son locales, es un esfuerzo de habitantes que disfrutan esta afluencia que se ve reflejada y asumir que el área de oportunidad que tiene el propio Comité de Sabores Morelos y que con mucho gusto vamos a apoyar nosotros es ir fortaleciendo que esa promoción se vea en la zona metropolitana para que arriben más visitantes y le den mejores condiciones de derrama, ocupación al estado. Ante ello, el titular de la Secretaría de Turismo afirmó que todo esto se logró con respaldo de autoridades del gobierno de Morelos, y para el próximo año se espera que el evento cuente con mayor presencia en entidad y con mayores alternativas para consentir el paladar de los morelenses y de los mexicanos. Imagínense que lleguemos a los 200,000. El diputado Daniel Martínez Terrazas dio a conocer que los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad serán llamados a comparecer ante el Legislativo cada 3 meses, Cada 3 meses, los diputados del Congreso del Estado de Morelos llamarán a comparecer a los titulares de la Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, así lo informó el legislador Daniel Martínez Terrazas. Tras un acuerdo establecido en el legislativo local, el presidente de la Junta Política y de Gobierno indicó que el próximo informe del fiscal Fernando Blumencón Escobar y el secretario Miguel Ángel Urrutia tendrán que presentarse en los primeros días del mes de febrero. A partir del próximo febrero, los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad del Estado serán llamados a rendir cuentas ante la tribuna del recinto legislativo, quienes estarán obligados a dar a conocer los avances en materia de seguridad y procuración de justicia de manera trimestral. Nosotros, mes con mes, lo que hemos dicho es que vamos a mandar llamar tanto al fiscal como al secretario de Seguridad Pública cada 3 meses. Ese es un acuerdo que se hizo desde el Congreso. El siguiente informe es en los primeros días del mes de febrero y nosotros, por supuesto, que desde la Junta Política nos pondremos de acuerdo con los coordinadores para ver estos temas que son muy urgentes. Esperemos que esta Navidad pues cese un poquito este tema de violencia y que podamos comenzar el año con mejores saldos, pero nosotros lo que es noviembre, diciembre y enero lo vamos a comparecer ante el mes de febrero con el secretario y con el fiscal para saber cuáles son los avances en la materia. ¿Ya tienen una evaluación de lo que ocurrió?
Sí, mes con mes lo estamos haciendo. También vamos a llamar a otras áreas que nosotros vemos que son muy importantes y que aquejan, como el tema de obras públicas, infraestructura, que no lo vemos en el Estado, y el tema de salud, que creo que es muy importante que nosotros nos expliquen por qué sigue habiendo pues, la falta de tratamientos, de medicina, los hospitales sin capacidad. Y ustedes saben que los estados, la gran mayoría que son gobernados por Morena, han pasado su estrategia del sector salud estatal al IMSS Bienestar, y eso no está funcionando. Necesitamos nosotros que también el sector salud estatal se fortalezca. Lo hemos hecho desde el presupuesto este año y nosotros lo que vamos a seguir esperando son esos resultados, pero en el mes de febrero vamos a mandar a comparecer a todas estas secretarías que nosotros vemos que son donde está habiendo un flagelo social. Entre otras de las áreas prioritarias que aquejan a la ciudadanía, dijo que se trata del titular de la Secretaría de Infraestructura al señalar que no se ha ejecutado el recurso económico destinado para obra pública en la entidad, además de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que otorgue una explicación a la ciudadanía sobre la falta de tratamientos, de medicinas y los hospitales sin capacidad, con el objetivo de fortalecer el sector de salud en Morelos. Oiga, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Irostegui Salgado, dio a conocer que el sistema de agua potable y alcantarillado necesita, escuché, de por lo menos 20 millones de pesos para cubrir prestaciones laborales. El Cabildo de Cuernavaca analizará la solicitud de 20 millones de pesos presentada por el sistema de agua potable y alcantarillado para poder cubrir prestaciones laborales, así lo informó el alcalde José Luis Irostegui Salgado. En entrevista, el edil capitalino informó que los integrantes del Cabildo de Cuernavaca llevarán a cabo una evaluación en la próxima sesión para determinar si es factible el apoyo presupuestal que solicita el organismo descentralizado encargado de administrar y garantizar el abastecimiento del agua potable. El presidente municipal indicó que aún existe una deuda pendiente con la Comisión Federal de Electricidad, la cual quedará saldada hasta en diciembre de 2028. Sin embargo, descartó problemas para suministrar el vital líquido en la ciudad capitalina. En la capital morelense dijo que se pretende eliminar las tomas clandestinas identificadas en diferentes puntos de la ciudad, además de que los domicilios particulares y empresas cumplan con el pago puntual del servicio del agua potable, con la finalidad de obtener los recursos económicos para distribuir el dinero a los pagos correspondientes. Hay dificultades económicas para el cierre de año, están pidiendo apoyo al ayuntamiento y se hará una evaluación en el Cabildo para saber si es factible apoyarles o no. ¿De cuántos recursos están solicitando? Están solicitando 20 millones de pesos para poder cubrir algunas prestaciones laborales. ¿Solamente es eso o todavía hay pendientes con CFE? Hay una deuda pendiente que se va a terminar de pagar hasta diciembre del 28. ¿No hay riesgo de suspensión? En cuanto a eso, no. El consumo cotidiano se está pagando y esperamos que el año próximo, con las mejoras que se han hecho al sistema, se dote de mayor cantidad de agua a la gente y se hagan los pagos que corresponden, eliminar las tomas clandestinas, que los grandes consumidores paguen el agua que también tienen disponible para sus negocios. En fin, hay que seguir trabajando para que sea autosuficiente. Finalmente, el edil capitalino señaló que el municipio seguirá trabajando en las finanzas para que Zapac cuente con el presupuesto suficiente y cubrir con las necesidades que enfrenta para así suministrar el vital líquido a las viviendas de Cuernavaca. Oiga, el titular de la CEPRAC, Guillermo García Delgado, informó que el municipio de Cuernavaca va a contar con más de 500 elementos de la Guardia Nacional para poder reforzar la seguridad en la capital de Morelos. El municipio de Cuernavaca contará con más de 500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad de la ciudad capitalina, junto con más de 60 policías municipales durante la temporada decembrina. Así lo reveló Guillermo García Delgado, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. El jefe de la corporación policíaca enfatizó que la CEPRAC incrementará los recorridos a pie y los operativos de vigilancia para el combate a los delitos de robo a casa habitación y asaltos a cuentavientes que se incrementan durante estas fechas. Explicó que se pretende la movilización de los elementos de la Guardia Nacional en cada una de las instituciones bancarias y plazas comerciales donde se han registrado los diferentes atracos con el objetivo de inhibir la incidencia delictiva. Destacó que la estrategia integral tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad de los habitantes
y visitantes de Cuernavaca durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, ya que se trata de un periodo donde aumenta la actividad comercial y con ello la presencia de diversos ilícitos. A raíz de esto llevamos a cabo o reajustamos nuestros operativos de tal manera de ya darle un buen servicio a la ciudadanía, cambiar la imagen. Va a llegar más gente a reforzarnos con esto para hacer los recorridos a pie. Eso se los medio puedo adelantar, no dar toda la información hasta que no esté confirmado. Pero el día de hoy, únicamente el de lunes, tuve un robo nada más como evento fuerte, nada más. Ya estamos bajando, seguimos bajando y vamos a seguir incrementando los operativos recorridos, más que nada ahorita por las épocas decembrinas donde el personal recibe su aguinaldo, sus quincenas, y no queremos que sucedan estos eventos lamentables, ¿no? Y seguir invitando a la ciudadanía, a la población, de que se sumen, nos llamen al 777-312-1274, nos tengan la confianza para dar el acompañamiento desde donde ellos lo pidan, se les va a apoyar con todos los sentidos. ¿Va a llegar más gente de la Guardia Nacional o de dónde? Sí, va a llegar más gente de la Guardia Nacional. Ayer estuvimos trabajando sobre estos temas, donde establecerlos, que hagan recorridos a pie, principalmente en el centro, aquellas áreas donde nos han estado pegando. Recordemos que yo tengo escaso personal, pero aún así con esto le seguimos dando la seguridad al personal. ¿Cuántos elementos? Tengo alrededor de un 70-65 elementos diarios. ¿Pero cuántos van a llegar de la Guardia Nacional? Es una arriba de 500 personas. No sabemos la cantidad exacta, pero esperemos que sea un número más grande para, si es posible, que haya un elemento en cada banco o dos, que hayan recorridos en las plazas, en los mercados, en los centros, en todos los lugares, paraderos, todo, para que la gente sienta la confianza. Y ahí mismo, si la gente le dice al personal de la Guardia Nacional, Sedena, necesitamos el acompañamiento, por eso que cuenten con el apoyo de esto. Se les da gratuitamente. Finalmente, el secretario Guillermo García Delgado reiteró el llamado a la ciudadanía para solicitar apoyo policíaco y acompañamiento en el retiro de cantidades de dinero en sucursales bancarias, así como denunciar cualquier actividad sospechosa y mantener medidas de prevención. Y es momento de irnos a una pausa porque ya vienen los deportes, no se vaya. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, Canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM, con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Iván Sotelo, ¿qué nos tienes en el ancho? Cada vez más, Mundo del Deporte. Muchas gracias, vámonos con lo de hoy en la información deportiva. Comenzamos con el fútbol del estado de Morelos, directamente en la tercera división profesional. Y es que les comento que llegaron a sufrir las acciones de la primera vuelta de la Liga TDP para los equipos del estado de Morelos, ubicados en el grupo 8 de la competencia, sobresaliendo la tremenda goleada de los Chinelos Yautepec sobre la Selva Cañera de 8-0. Resultado que fue bastante abultado, pero que no le alcanzó al equipo de Yautepec para quedarse con el liderato del sector. Lo anterior debido a que las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero derrotaron por 3-0 al Zapata FC, con lo que llegaron a 42 puntos por 41 de los Chinelos, en tanto que el Zapata acabó la primera vuelta de la competencia en el 10º puesto con 18 unidades. En más actividad morelense en la jornada, el conjunto del Colegio 11 México venció a los Caudillos de Morelos por 4-2 en la capital del país, con lo que se quedaron estancados en la séptima posición del grupo 8 con 24 puntos. Por su parte, el Atlético Cuernavaca fue a la casa del Iguala FC para pegarle 1-2, colocándose en la quinta posición del octavo sector con 32 unidades. En tanto que el Real Morelos 27 logró golear de local a la filial capitalina de los Mineros de Zacatecas por 5-1, lo que les ayudó a colocarse en la sexta posición con 29 puntos. De esta forma acabó la actividad de los Tlahuicas en el 2025, esperando la reanudación de la campaña en el mes de enero, por supuesto, del 2026. Esperando, ya lo habíamos comentado en la previa de esta jornada, ¿no? Una remontada prácticamente de gran parte de los equipos del estado de Morelos y constancia de la parte de Chinelos Yautepec, que le está encontrando de manera bastante buena, creo yo. Este 8-0, bueno, pues qué te dice, ¿no? Que es muy poderosa la ofensiva, que le hacen pocos goles, y lo de Selva Cañera es preocupante, ¿eh? En los últimos lugares del grupo 8, caray, a replantarse muchas cosas. Vámonos con información de estandartes del deporte del estado de Morelos que buscan, digamos, un camino bastante bueno en el 2026, después de un 2025 también bastante interesante. Este es el caso de Balam Ibarra, quien por 6 años se desempeñó en las pruebas de pista del atletismo. Ahora cambió de panorama hace 3 años, participando en el lanzamiento de disco, marcando historia en el deporte de la entidad al participar en la Olimpiada Nacional y colocándose en 8ª posición a nivel juvenil e infantil en la categoría sub-16. Al respecto, el atleta apuntó que tras los 6 años practicando el atletismo, sus padres fueron los que comenzaron a observar la realización de las prácticas de lanzamiento de disco, por lo que juntos decidieron intentar practicar esta nueva disciplina. Desde ese momento, el morelense se dice contento con el cambio, apuntando que los resultados obtenidos y las experiencias adquiridas lo llevan a querer seguir mejorando. De igual forma, resaltó los resultados obtenidos en la Olimpiada Nacional de este año, luego de superar el selectivo estatal en Morelos, posteriormente la etapa macrorregional en Jalisco y finalmente lo que sucedió en el nacional en Tlaxcala. En palabras al Instituto del Deporte y Cultura Física del estado de Morelos, Ibarra Villanueva mencionó que ahora es turno de subir de categoría, lo que implica que el peso del disco cambie, por lo que su principal objetivo será enfrentar la categoría sub-18 con estas modificaciones que vienen por delante. Pues ojalá que sean muy buenas estas modificaciones para él, por supuesto, que pueda seguir colocándose en el top 10 nacional y, ¿por qué no?, mejorar su posición, a pesar de que será una categoría diferente, pero pues normalmente gran parte de los elementos que participaron en sub-16 repetirán en la sub-18. Vámonos con otra deportista del estado de Morelos en otra disciplina, por supuesto, que también levanta la mano para ser una de las representantes tlahuicas más sobresalientes en el 2026.
Este es el caso de la taekwondoín morelense Isabela Muñoz, quien fue una de las jóvenes atletas que destacó en el 2025 con una medalla de plata en la Olimpiada Nacional, resultado que llegó después de un gran proceso formativo que estuvo marcado por la disciplina, el sacrificio y la constancia, acompañada por sus padres, quienes han sido pilares en el desarrollo personal y deportivo del atleta. Juan Muñoz, padre de la medallista, compartió en palabras al INDEM que ha acompañado a su hija en este proceso, apuntando que el camino no ha sido sencillo, ya que los entrenamientos se desarrollan en horarios demandantes, terminando casi hasta la 1 de la mañana. Combinado esto con las actividades laborales, escolares y familiares, detalló que uno de los pasos más importantes en el proceso deportivo de Isabela fue la obtención de la cinta negra Cookie One, así como su certificación ante la Asociación y Federación Mexicana de Taekwondo, logrado hace un año atrás. Este avance fue posible gracias a una planeación estructurada diseñada por el entrenador José Fernando Gallegos, enfocada en la preparación física, técnica y mental del atleta. De igual forma, apuntó que ya se trabaja en la preparación del 2026, no solo en el caso de Isabela, sino que con la actividad de entre 6 y 8 aspirantes a cintas negras en Morelos. Todos ellos van a buscar integrar a una delegación tlahuica muy poderosa rumbo a la siguiente Olimpiada Nacional, iniciando por supuesto el camino dentro de la etapa estatal, que ya sabemos que es bastante larga, que es un camino espinoso, sí, pero que tiene resultados importantes como el de Isabela Muñoz en este caso. Vámonos ahora con información nacional e internacional. Caray, comenzamos con malas noticias para la pelota caliente mexicana, en este caso para el máximo estandarte que hemos tenido en este deporte dentro de nuestro país, por lo menos así lo vemos nosotros, no tanto así las grandes ligas ni el Salón de la Fama. Y es que caray, Fernando Valenzuela volvió a quedarse en la orilla buscando pertenecer al Salón de la Fama de las grandes ligas, al no conseguir el mínimo de votos para ser parte de este selecto grupo. En la boleta aparecían nombres como Barry Bonds, que ya sabemos que por el escándalo de esteroides pues va a estar muy complicado, Roger Clemens, mismo caso, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Del Murphy y Gary Sheffield, quienes fueron evaluados por un panel de 16 personas compuestos por exmiembros del Salón de la Fama. El de Sonora requería de 12 de los 16 votos para poder ingresar al Salón de la Fama, pero solamente recibió 5, al igual que Bones, Clemens y Sheffield. Elementos como Murphy y Mattingly alcanzaron los 6 y Delgado nada más 9. El único que llegó al requisito fue Kent, quien obtuvo 14. Esta fue la tercera ocasión en la que Fernando fue candidato al Salón de Cooperstown, pero volvió a quedarse corto con el apoyo. La primera fue en el 2003, se quedó con el 6.2% de los votos. Un año después repitió la boleta, pero bajó 3.8%. Y además esta del 2025 fue la última ocasión en la que veremos a Fernando Valenzuela tratando de ingresar al Salón de los Inmortales. Los criterios, los números, pues caray, eso ya lo determinan las grandes ligas, lo determinan también en grandes fenómenos. Es cierto que hubo una ferrandomanía en estos últimos 2 años, tanto por el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles, el fallecimiento también que tuvo Fernando Valenzuela prácticamente hace 2 años, y que despertó otra vez el tema de conversación si es que Fernando debía o no estar dentro del Salón de la Fama. Está en el Salón de la Fama de los Dodgers, no así de las grandes ligas. Pero me parece que bueno, el reconocimiento más allá de lo que digan las grandes ligas va a estar, sobre todo de nuestro país, teniéndolo como el máximo referente de béisbol a nivel mundial para México, claro. Ya veremos si alguien más lo puede superar, si quiere alcanzar, ¿no? Por ahora Fernando solito, ahí arriba para nosotros. Tal vez no para grandes ligas, pero queda en segundo plano. Vámonos con más disciplinas, con otros deportes. Ahora les comento, porque fue un fin de semana muy interesante, que Lando Norris se hizo del título de pilotos de la Fórmula 1 por primera ocasión en su carrera, después de subirse al podio en el tercer puesto de la última contienda de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi, resultado que fue suficiente para mantener la ventaja en el campeonato frente al neerlandés Max Verstappen, quien al final se llevó esta última prueba. Quien había sido campeón en 4 ocasiones dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial, llegaba Jazz Marina con desventaja de 12 puntos y obligado a una actuación perfecta, sin errores. Necesitaba ganar y esperar un milagro, que Norris no quedara dentro de los 3 primeros lugares. Y es que fue líder Verstappen en este caso de principio a fin, desde la pole y terminando la carrera, pero el de McLaren respondió con autoridad y administró su posición cerrando la campaña como campeón del mundo. Pero hay un momento dramático, fue cuando entró a pits, salió en noveno y regresó a la tercera posición. Norris se mantuvo en la zona de podio durante casi toda la carrera, evitando riesgos innecesarios y controlando el ritmo para asegurar el resultado que le daba el campeonato.
El australiano y compañero también de Norris en McLaren, Oscar Piastri, completó la gran campaña con su escudería, acabando en el segundo lugar en Abu Dhabi, que también le dio el tercer puesto general del año por detrás de Norris y del propio Mad Max. El dominio de McLaren fue total, no solamente con el título de Norris, ya que la escudería se había proclamado campeona de constructores a 6 carreras de su conclusión, esto en la temporada por supuesto. Sumó entre Norris y Piastri 833 puntos, dejando atrás los 469 de Mercedes y 451 de Red Bull. Y fíjense, entre ambos pilotos, entre Norris y Piastri, sumaron 14 de 24 victorias en esta campaña. Caray, un campañón de McLaren, lo que fue Red Bull hace un par de años con Checo y Verstappen. Bueno, pues ahora lo hace McLaren, que parece que, bueno, no parece, ya levantó la mano para ser un constante rival importante de Red Bull. Los movimientos para la siguiente temporada lucen interesantes y ahora sí, nos frotamos las manos para ver de regreso a Sergio Checo. Cerramos la información deportiva de hoy con la Liga MX, porque también ya cierra prácticamente el torneo. Y es que se definió la gran final del torneo de apertura 2025 de la Liga MX, con el pase a la última fase del torneo de los Diablos Rojos del Toluca y de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes dejaron tendidos en el camino a los Rayados del Monterrey y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul respectivamente. Ambas clasificaciones se dieron a través del reglamento, después de que usaran el criterio de mejor posición en la tabla al igualar en el global. Primero los Diablos llegaban a su casa con una desventaja de 1-0 obtenida por los regios en la ida, algo que rápidamente supo solventar el equipo dirigido por Antonio Mohamed. A los 19 empataron el global con tanto de Andrés Pereira, encontrando la ventaja a los 42 por la vía de Paulinho, y el tercero llegó a los 50, obra de Liño a través de la vía penal. Sin embargo, los Rayados respondieron con una pena máxima cambiada por gol, esto por parte de Sergio Ramos en su último partido en México, mientras que Roberto de la Rosa le puso un poquito de drama al encuentro con un 3-2 global que al final no le alcanzó y así los locales se quedaron con el boleto. Más tarde los Tigres recibieron a la Máquina con un marcador que llegaba igualado un tanto desde la capital del país, lo que obligaba al azul a ganar por cualquier marcador para avanzar, pero sus aspiraciones se vieron poco a poco apaciguadas con tanto de Juan Bruneta a los 66 minutos del encuentro. Los de Nicolás Larcamón buscaron hacer daño a los regios por todas las vías, encontrando una pena máxima a los 69 minutos que cobró el Toro Fernández, pero fue atajado por Nahuel Guzmán, lo que mantenía con ventaja a los felinos. Fue hasta el 94 cuando llegó el autogol de Juan Sánchez Purata, que le dio esperanza a los capitalinos, pero no hubo tiempo para más y los Tigres llegan a una final más del fútbol mexicano. La ida el jueves a las 8 de la noche en el Universitario de Nuevo León y la vuelta el próximo domingo 14 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Montes. ¿Tenemos campeonato de Tigres, el noveno o el bicampeonato de Toluca? Se lo dejo a usted. Con esto llegamos al final de la información deportiva. Muchas gracias, yo me despido y regreso contigo. Gracias a ti, Iván Sotelo, con el ancho cada vez más mundo del deporte, pero sobre todo y como siempre, gracias a usted por el favor de su atención. Que descanse, linda noche.